La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El maestro Miguel Ángel Ordaz es analista político y catedrático universitario. Nos acompaña vía telefónica. Miguel, gracias por estar con nosotros. Te saludamos Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Bien, pues para conocer tu opinión sobre esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador de crear una constitución moral para alcanzar la verdadera felicidad y llegar a ser una república amorosa. ¿Qué opinión te merece, Miguel Ángel? Bueno, mira, me parece que habría que abordarlo, disculpa la risa, ¿verdad? Pero habría que abordarlo desde el punto de vista de que si se trata de una ley, una nueva constitución, pues estaríamos hablando de que debiéramos de ser la sociedad y el país más feliz del mundo, porque si de leyes se trata, pues tenemos para estar y repartir a todos lados. Yo creo que más allá de lo que pueda estar planteando el candidato, me parece que habría que abordarlo desde el punto de vista de lo que se busca en términos de integridad, más que nada la moral se está refiriendo aquí, o la moral se está refiriendo a la necesidad de integridad de los sujetos, pero a mí en lo particular me parece que habría que verlo desde el punto de vista de los sujetos que desempeñan un cargo público, porque cada día aparecen nuevas muestras de cómo se comportan estos y de dónde deriva todo ello. Y me parece que en relación a este planteamiento de nueva constitución, si le hacemos a un lado el objetivo de moral, pues habría que verlo en términos de que efectivamente se aplique todo esto, porque de otra manera estaríamos jugando, ¿no? Y bueno, desde la perspectiva a partir de la cual lo dice, el entorno en el que lo dice, pues estamos en el punto de que se puede prometer cualquier cosa ante un auditorio determinado con el propósito de que ese auditorio pues quede complacido. Ahora, recordando a Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, él dejó en claro la separación entre el bien moral y el bien político, argumentando que si los hombres fueran buenos, la política consistiría en el ejercicio exclusivo del bien, pero puesto que los hombres son egoístas y codiciosos, decía, la política tiene que consistir en el actuar con la fuerza. Son harinas de un mismo costal la moral y la política en el quehacer público, en el quehacer gubernamental. Me parece que sí. Hay múltiples apreciaciones y percepciones acerca de la política, pero si lo vemos desde el punto de vista de cómo lo estás planteando, pues efectivamente la política es el instrumento, es la forma para hacer el bien, mas no necesariamente significa de que quienes lo vayan a hacer sean buenos como sujetos, sean buenos como personas. Aquí la política está totalmente torcida y nos damos cuenta de que hacen el bien para sí, pero no el bien para los demás. Y entonces pues nos encontramos en este momento, en este terrible batidero en donde todo el mundo, a partir de la posición que ocupa y en función de lo que pretende, hace política y dice, bueno, pues aquí voy a ofrecer hasta lo que no me crean, con el propósito de conseguir un objetivo y presencia ante un sector determinado de la población. Entonces yo creo que aquí habría que empezar por rescatar a la política en el sentido amplio de la palabra, no solamente como un medio para ejercer el poder, sino también como una forma de ejercer el poder de manera adecuada. Los argumentos que esgrime Andrés Manuel López Obrador, son plausibles por el hecho de hablar de la pérdida de valores a nivel de la sociedad, el resquebrajamiento que se ha venido dando y una serie de
cuestiones que tienen que ver con la necesidad del rescate de esos mismos valores. Hasta ahí estamos bien. Y también el hecho de que es necesario también para rescatar al país de la corrupción. Sin embargo, ¿hasta qué punto podríamos hablar de que los valores morales o el concepto del bien es similar para todo el género humano? Puede haber un concepto diferente del bien, por ejemplo, entre homosexuales y heterosexuales, entre religiosos y ateos, en fin, entre sectores de la población que pudieran ser de posiciones extremas. ¿O qué opinas? Bueno, mira, ya viéndolo así, pues es en función del propósito que se persigue y de cómo se debe definir específicamente el bien, porque ante las circunstancias que estamos viviendo y todo este cúmulo de demandas que están apareciendo, en definitiva, ya la discusión es mucho más compleja. Yo creo que, y regresando un poco al concepto de lo que con lo que inicias el tema, el programa, habría que verlo desde la perspectiva de la relación que debe haber entre la ética y la moral, porque finalmente es lo que interesa y es de lo que estamos faltos. Es decir, tenemos una sociedad, tenemos una clase política que dista mucho de comportarse de manera adecuada en términos de la ética, en términos de los valores. Sin embargo, aquí me parece que hay algo todavía un poco más profundo que habría que analizar. Tiene que ver específicamente con el rol y el papel que han venido jugando históricamente los presupuestos, de todo aquello que tienen que ver con las decisiones para establecer, vamos a decir, las reglas del juego, y que son el punto de partida para poder identificar por qué estamos como estamos en este momento. Si ustedes, por ejemplo, escuchan a algún político a partir de alguna pregunta que le parezca un poco incómoda en relación a una decisión que toma, va a decir, bueno, es que todo esto se hizo apegado a derecho. Y esa es la frase con la que se sacuden cualquier tipo de responsabilidad y con la que ocultan cualquier tipo de falta de ética o de moral en relación al desempeño de su cargo. Pero ¿quiénes hacen las reglas? Bueno, pues ellos mismos. Ya aparece por ahí una vieja frase que yo leí en el libro En Canillitas, en donde dice, el que hace la regla hace la trampa, y aquí estamos muy ciertos de que el que hace la regla hace la trampa. Si no, vean ustedes simplemente lo que se aprobó por el Congreso de Coahuila la última semana del periodo de diciembre del año pasado. Entonces, es una verdadera calamidad la que estamos sufriendo a partir de eso. Raúl Aguirre se está comunicando y está diciendo qué opina el maestro sobre quienes están a favor y en contra del aborto. Ahí son posiciones disímbolas que no podrían entrar en una misma constitución moral. Efectivamente, porque en este caso tiene que ver con la discusión que habría de hacerse en relación a la salud, porque es la parte fundamental. En este caso no es tanto si se opina a favor o se está en contra de. Hay una serie de factores que influyen para que el hecho suceda o el hecho se dé. Esto no es un asunto de blanco y negro, es un asunto de discusión, de amplia discusión, de profunda discusión acerca de un tema que no tiene solamente que ver con el asunto de que aquello pueda estar o no de acuerdo, sino simplemente porque es un problema muy serio que tiene que ver con la salud en todos los sentidos. Uh-huh. Maestro, le saluda Marcela Pámaris para preguntarle, he estado leyendo algunos artículos que refieren que es una nueva forma de hacer política, esta de acercarse a las cuestiones morales, y que yo diría, más que morales, tendrían que ser éticas, porque hay una diferencia, y ponen como ejemplo, por citar algo, lo que está sucediendo en Costa Rica, o lo que ha venido sucediendo en otros países centro y sudamericanos. Es decir, que vinculan el cristianismo de una manera muy concreta, el cristianismo en sus diferentes manifestaciones con la política. ¿Es oportunismo? ¿Es realmente una necesidad de hacer este vínculo y no dejar la política aparte del fenómeno religioso?
Me parece que sería una mezcla explosiva en una sociedad como la nuestra, para empezar. Pero sí es necesario empezar a identificar, por ejemplo, los referentes de la religión que están directamente vinculados con el concepto y la práctica en relación a la ética y a la moral. Porque si no, de otra manera, pues prácticamente es un cóctel molotov el que se puede estar generando por ahí. Y sí, efectivamente, en algunos casos puede apreciarse como oportunismo, porque finalmente, bueno, estamos supeditados a la moda en términos de cualquier cosa prácticamente. Y en este caso estaríamos hablando de la integración o de la aplicación de algunos principios en los que se sustenta cualquier religión, y el quehacer de la actividad de la política. Ajá. En las sociedades orientales, por ejemplo, hay un vínculo todavía mucho más estrecho y está mucho más dependiente la política la política de la religión. Sí. Aquí estamos un poquito más, vamos a decir, totalmente diferentes a eso. Ajá. Y sin embargo, el Partido de Encuentro Social, que tiene su registro y por supuesto contiende y ahora mismo hace alianza con Morena, su dirigente llamado Hugo Eric Flores le dijo a López Obrador: usted para nosotros es Caleb a punto de conquistar el monte Hebrón. En el texto bíblico, Caleb es uno de los hombres enviados por Jehová a averiguar si el pueblo hebreo le es posible entrar en Canaán, la tierra prometida. Los enviados regresaron afirmando que aquello era imposible, que el pueblo hebreo era aniquilado por los pobladores de Canaán si seguía los designios. Entonces, esta vinculación tan directa y bueno, además sabemos la manera de hacer política del PES, pues habla mucho entonces de cómo están dirigidos, de hecho, a una población que en número cada vez crece más y que está constituida en las comunidades cristianas. Así es, aquí creo que viste en el clavo, Marcela, es el oportunismo en ambas direcciones. Por un lado, el presidente de este partido que quiere, vamos a decir, que quiere quedar bien o quiere vincular políticamente a su creencia con el puntero en las encuestas para la elección presidencial. Y por el otro lado, bueno, pues este último en función del mantenimiento de la propia diferencia que hay con el segundo lugar para los votos de acuerdo a las propias encuestas. Creo que estamos hablando del oportunismo a todo lo que da. Uh-huh. Y estamos hablando también de, vamos a decir, de una, para que no se escuche tan feo, pero estaríamos hablando de la descomposición, finalmente de la descomposición, no solamente de los partidos, sino del sistema político, del régimen mexicano, que está llegando a estos extremos en donde cualquier vestigio de ideología, cualquier vestigio de doctrina finalmente se perdió. Uh-huh. En aras de la oportunidad, claro, en aras del poder mismo. Aunque hay que decir y aclararlo también que, por ejemplo, el padre Solalinde, sacerdote católico, también apoya a Andrés Manuel López Obrador y bueno, la relevancia de las vinculaciones entre la Iglesia Católica y la clase política o cualquier otro tipo de religión ha estado presente siempre son considerados, sí, y siempre son invitados. Estaríamos hablando de que Solalinde tiene una línea de trabajo muy conocida, en donde vincula precisamente, vamos a decir, los efectos de la injusticia en México, o los efectos del mal ejercicio del poder, como punto de referencia para hacer presente precisamente este tipo de decisiones y actitudes de los gobernantes. No es una vinculación de la iglesia o la vinculación de un partido, sino de la vinculación de una tendencia que viene de tiempo atrás. Desde la teología de la liberación ya se estaban dando estas digamos, referencias y estas conexiones incipientes. Uh-huh. Muy bien, Miguel Ángel Ordaz, analista político y académico universitario, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días.